Tu historia no sirve. 4 palabras. Solo 4. Matilde Sánchez las escuchó como si fueran una sentencia de muerte. No gritos. No violencia. Solo esas 4 palabras pronunciadas con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. La mujer frente a ella, Virginia Solís, ni siquiera alzó la vista del manuscrito cuando lo dijo. Sus dedos seguían pasando páginas con un ritmo mecánico, como quien revisa facturas viejas, papeles sin importancia, basura administrativa. Tu historia no sirve. Lo repitió, esta vez acompañado de un suspiro que sonaba a cansancio existencial, como si estuviera agotada de tener que rechazar sueños ajenos. Matilde apretó los puños dentro de los bolsillos de su chamarra desgastada. Esa chamarra que tenía desde hacía 6 años, con el cierre roto que nunca arregló porque no había dinero para esas cosas. Sintió como sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. Necesitaba ese dolor físico para no desmoronarse ahí mismo, frente a esa mujer de pelo gris perfectamente cortado, lentes de pasta negra carísimos, ropa que olía a éxito y seguridad. Matilde tragó saliva. Su garganta estaba seca. Quería decir algo. Defender su trabajo. Explicar por qué esa historia importaba. Pero las palabras no salieron. Solo un pequeño, casi inaudible, entiendo. Virginia finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran fríos, profesionales, sin crueldad pero también sin compasión. Mira, dijo con voz neutral, he leído miles de manuscritos. Miles. Y esto, señaló el fajo de papeles maltrechos que Matilde había impreso en una papelería porque no tenía impresora en casa, esto es solo otra historia triste. Una mujer que muere. Una hija que sufre. Páginas y páginas de dolor sin dirección. Virginia se recargó en su silla, que crujió ligeramente. No hay conflicto real. No hay giro. No hay nada que enganche. Es lento. Las primeras 20 páginas no pasa absolutamente nada. Solo descripciones de hospitales y manos arrugadas. Eso no es literatura. Eso es, hizo una pausa buscando la palabra correcta, terapia personal. Y la terapia no se publica. Matilde sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. No era su corazón. Era algo más profundo. Era la ilusión. Era la esperanza tonta que había alimentado durante meses. La fantasía de que tal vez, solo tal vez, alguien vería valor en lo que había escrito. Virginia continuó hablando, pero Matilde ya no escuchaba las palabras completas. Solo fragmentos. Lenguaje básico. Estructura confusa. Sin gancho comercial. Demasiado personal. Nadie quiere leer sobre gente común muriendo sin dramatismo. Necesitas algo más. Necesitas, y aquí Virginia la miró directamente a los ojos, aprender a escribir de verdad. Afuera estaba lloviendo. Una de esas lluvias grises de noviembre en la Ciudad de México que empapan lento, que no hacen ruido dramático, que solo están ahí como un recordatorio de que el mundo sigue girando sin importar tu dolor. Matilde salió de aquel edificio viejo en la colonia Roma con el manuscrito bajo el brazo. Las hojas se estaban doblando. Una esquina ya estaba manchada por el café que había derramado la semana pasada cuando escribía hasta las 4 de la mañana. Caminó sin rumbo. Sus zapatos, unos tenis blancos que ya no eran blancos, se mojaron de inmediato. El agua fría se filtró por un agujero en la suela que llevaba semanas ignorando. Pero no le importó. Nada importaba en ese momento. Las calles estaban llenas de gente con prisa. Gente que iba a algún lado. Gente que tenía propósito. Matilde se sintió invisible. Como si pudiera desaparecer ahí mismo y nadie lo notaría. Pasó junto a un puesto de tacos. El olor a carne asada y cebolla normalmente le gustaba, pero ahora le revolvió el estómago. Siguió caminando. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía quedarse quieta. Si se detenía, si dejaba de moverse, el peso de lo que acababa de pasar la aplastaría. Tu historia no sirve. Las palabras rebotaban en su cabeza como una canción maldita que no puedes dejar de tararear. Tu historia no sirve.
No sirve. No sirve. Llegó a un parque. Parque México. Uno de esos lugares bonitos donde la gente pasea perros de raza y toma café caro. Matilde encontró una banca bajo un árbol. Se sentó. Puso el manuscrito sobre sus piernas. 243 páginas. Un año de su vida. 365 días de levantarse a las 5 de la mañana para escribir antes de ir al trabajo. Noches enteras frente a su laptop vieja que se calentaba tanto que le quemaba los muslos. Fines de semana sin salir. Sin ver amigos. Sin vida social. Todo para esto. Para que una mujer en una oficina le dijera en 5 minutos que no servía. Matilde abrió el manuscrito. Leyó las primeras líneas. Mi madre olía a naranjas. Incluso cuando el cáncer ya había invadido todo su cuerpo, incluso cuando las medicinas le daban ese olor químico que se pega a las sábanas, ella encontraba la manera de oler a naranjas. Compraba las más pequeñas, las más baratas, y las pelaba lentamente, dejando que el aroma llenara el cuarto del hospital. Matilde recordó cuando escribió esas líneas. Había llorado tanto que tuvo que parar 3 veces. Porque era verdad. Su mamá realmente olía a naranjas. Y ahora le habían dicho que eso no importaba. Que era demasiado personal. Demasiado común. Demasiado nada. Cerró el manuscrito. Miró a su alrededor. Una pareja joven reía en una banca cercana. Un señor mayor daba de comer a las palomas. Una mujer con audífonos hacía yoga en el pasto húmedo. Vida normal. Vida que continúa. Y Matilde se preguntó qué hacía ella ahí. Que la hacía pensar que era especial. Que su historia merecía ser contada. ¿Quién era ella? Una cajera de farmacia de 34 años. Sin educación universitaria. Sin talento real. Solo una mujer con ideas tontas y tiempo perdido. Tal vez Virginia tenía razón. Tal vez esto había sido un error desde el principio. Pero para entender por qué dolía tanto, para entender por qué esas 4 palabras habían destruido algo fundamental en Matilde, hay que regresar. Hay que ver quién era ella antes de ese momento. Hay que conocer las grietas en su vida. Esas fisuras pequeñas por donde se filtraba el miedo constante de no ser suficiente. De no importar. De ser invisible. Matilde Sánchez nació en Nezahualcóyotl. En una casa pequeña con paredes de bloc sin pintar y piso de cemento. Era la mayor de 3 hermanos. Su papá trabajaba de mecánico. Su mamá limpiaba casas ajenas. No había dinero, pero había comida. No había lujos, pero había amor. Era una vida simple. Una vida como millones de otras vidas en México. Invisible para el resto del mundo. Matilde era buena estudiante. No brillante, pero constante. Hacía su tarea. Sacaba 7 y 8. Soñaba con ir a la universidad. Tal vez estudiar pedagogía. Le gustaba la idea de enseñar. De ayudar a otros niños como ella. Pero cuando tenía 17 años, a punto de terminar la preparatoria, su mamá empezó a sentirse mal. Dolores de estómago constantes. Pérdida de peso. Cansancio que no se iba con descanso. Tardaron meses en conseguir una cita con un especialista. Meses de trámites burocráticos en el Seguro Social. Citas canceladas. Estudios retrasados. Cuando finalmente le hicieron los estudios completos, el diagnóstico fue claro. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. El mundo de Matilde se detuvo ese día. Tenía 18 años recién cumplidos. Acababa de recibir su certificado de preparatoria. Había llenado las solicitudes para la universidad. Pero todo eso dejó de importar. Su mamá necesitaba tratamiento. Tratamiento que el seguro cubría solo parcialmente. Necesitaban dinero. Mucho dinero. Para estudios extras. Para medicinas que no entraban en el cuadro básico. Para un doctor privado que tal vez podría hacer algo más. Así que Matilde tomó una decisión. No lo pensó mucho.
No hubo un momento dramático de sacrificio heroico. Simplemente guardó las solicitudes de universidad en un cajón. Y salió a buscar trabajo. Encontró empleo en una farmacia del centro. Farmacia Guadalupe. Una cadena mediana. Nada especial. Turno de tarde-noche. De 2 de la tarde a 10 de la noche. 6 días a la semana. El sueldo era malo. Apenas arriba del mínimo. Pero era algo. Y cada quincena, Matilde llevaba su sobre de pago a casa y lo ponía en manos de su mamá. Para los doctores, decía. Para lo que necesites. Su mamá lloraba cada vez. Decía que no. Que ella estudie, le decía a su papá. Que no desperdicie su vida. Pero Matilde insistía. Ya habrá tiempo para la universidad, mamá. Ahorita lo importante eres tú. Y su mamá no tenía fuerzas para discutir. Así que aceptaba el dinero. Y Matilde veía cómo su cuerpo se hacía más pequeño cada semana. Los años pasaron. Matilde seguía en la farmacia. Ya no era la chica nueva. Era empleada de confianza. Conocía cada medicamento. Sabía qué doctores recetaban qué cosas. Podía dar consejos básicos a los clientes. Manejaba la caja. Cerraba la tienda. Era buena en su trabajo. Eficiente. Confiable. Invisible. Porque eso es lo que son los empleados de farmacia para la mayoría de la gente. Máquinas que te cobran. Rostros que no recuerdas. Voces que dicen buen día y que te mejores sin realmente importarles si te mejoras o no, y Matilde se volvió experta en ser invisible. En sonreír sin sentir. En preguntar cómo estás sin esperar respuesta. En existir sin molestar. Su mamá vivió 4 años después del diagnóstico. 4 años de quimioterapias. De hospitales. De esperanzas que se levantaban y se caían. Hubo momentos buenos. Remisiones temporales donde parecía que el cáncer retrocedía. Donde volvía a cocinar. Donde se reía. Donde pelaba naranjas y el olor llenaba la casa. Pero siempre volvía. El cáncer siempre volvía. Más fuerte. Más agresivo. Consumiéndola poco a poco. Y Matilde estaba ahí. Siempre ahí. Después de sus turnos en la farmacia, iba directo al hospital. Se sentaba junto a la cama. Le leía revistas. Le contaba chismes inventados del trabajo. Le sostenía la mano. Manos que cada vez pesaban menos. Que cada vez sentían más frágiles. Como pájaros muriendo. Una noche, era martes, Matilde estaba sola con su mamá en el cuarto del hospital. Su papá había ido a casa a ducharse. Sus hermanos estaban en la escuela. Era tarde. Casi las 11. El hospital estaba en silencio. Ese silencio pesado de los lugares donde la gente sufre callada. Su mamá estaba despierta. Miraba el techo. Matilde le preguntó en qué pensaba. Su mamá tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Pienso en todo lo que no te enseñé, hija. No te enseñé a cocinar bien. No te enseñé a coser. No te enseñé a ser fuerte. Te dejé sola muy pronto. Matilde sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. No digas eso, mamá. Me enseñaste todo. Su mamá movió la cabeza levemente. No, mija. No te enseñé nada útil. Solo te enseñé a quedarte. A no irte. A cargar dolor. Y eso no sirve en este mundo. En este mundo hay que saber soltar. Esas fueron casi las últimas palabras coherentes que su mamá dijo. 2 días después dejó de hablar. 1 semana después dejó de despertar. Y 10 días después, un martes por la mañana, mientras Matilde le sostenía la mano, dejó de respirar. No hubo dramatismo. No hubo últimas palabras hermosas. No hubo música de fondo. Solo una mujer de 52 años que dejó de existir. Y una hija de 22 años que se quedó sosteniendo una mano que ya no apretaba de vuelta. El funeral fue pequeño.
Familia cercana. Algunos vecinos. El padre de Matilde lloró en silencio. Sus hermanos, más chicos, no entendían del todo. Matilde no lloró ese día. Estaba entumecida. Vacía. Como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente flotara en otro lugar. Después del funeral, la vida continuó. Eso es lo que más le dolió a Matilde. Que la vida simplemente siguiera. La farmacia seguía abierta. Los clientes seguían llegando. El mundo no se detuvo ni un segundo por la muerte de su mamá. Y Matilde tuvo que regresar al trabajo 3 días después porque no podía darse el lujo de faltar más. Así que volvió. Se puso su uniforme. Su gafete. Su sonrisa profesional. Y atendió clientes. Como si nada. Como si no tuviera un agujero enorme en el pecho. Como si cada respiración no doliera. Y nadie notó nada. Porque ella era invisible. Los meses después de la muerte de su mamá fueron los más oscuros de la vida de Matilde. No era depresión clínica. O tal vez sí lo era, pero ella nunca fue a un doctor para confirmarlo. Solo era un gris constante. Un peso. Una sensación de que nada importaba. Se levantaba. Iba al trabajo. Regresaba. Comía algo. Dormía. Repetía. No hablaba con nadie. Rechazaba invitaciones de las pocas amigas que todavía se molestaban en buscarla. Se alejó de sus hermanos. De su padre. Se encerró en una burbuja de dolor silencioso. Y nadie insistió mucho en sacarla. Porque la gente se cansa del dolor ajeno. La gente tiene su propia vida. Así que eventualmente dejaron de preguntar cómo estás y Matilde dejó de fingir que estaba bien. Una noche, 6 meses después del funeral, Matilde estaba en su departamento. Se había mudado hacía un mes. Un lugar chiquito. Cuarto, baño, cocineta. En una zona fea pero barata. Estaba acostada en su cama mirando el techo. Su laptop vieja estaba sobre sus piernas. Había estado viendo videos sin sentido en YouTube. Intentando no pensar. Intentando no sentir. Pero por alguna razón, en lugar de abrir otro video, abrió un documento en blanco. Y empezó a escribir. No pensó que iba a escribir. Solo dejó que sus dedos se movieran. Y lo primero que escribió fue, mi madre olía a naranjas. Y después de escribir esa línea, algo se rompió. Y empezó a llorar. Y a escribir. Y a llorar. Y a escribir. Escribió sobre su mamá. Sobre el olor a naranjas. Sobre el hospital. Sobre las manos frágiles. Sobre el miedo. Sobre la culpa de no poder salvarla. Sobre la rabia de que el mundo siguiera girando. Escribió hasta que le dolieron los dedos. Hasta que ya no pudo ver la pantalla por las lágrimas. Y cuando finalmente paró, eran las 4 de la mañana. Y tenía 5 páginas. Esa fue la primera noche. Después vinieron más. Matilde descubrió que escribir era lo único que calmaba el dolor. No lo quitaba. Pero le daba forma. Le daba palabras. Y las palabras eran más fáciles de cargar que el silencio. Así que escribió. Cada noche. Después de sus turnos en la farmacia. En sus días libres. Escribió sobre su mamá. Pero también sobre ella. Sobre cómo se sentía invisible. Sobre los clientes que no la miraban a los ojos. Sobre la cajera del Oxxo que siempre tenía la misma mirada muerta. Sobre el señor que barría la calle a las 6 de la mañana y nadie sabía su nombre. Sobre todas las vidas invisibles. Todas las personas que existen sin que nadie las vea realmente. La historia creció. Ya no eran solo páginas sueltas. Era algo más grande. Una novela. O al menos algo parecido a una novela. Matilde no sabía las reglas. No sabía sobre estructuras narrativas o arcos de personajes. Solo escribía lo que sentía. Lo que veía. Lo que dolía. Y lentamente, muy lentamente, la protagonista de su historia tomó forma.
No era su mamá exactamente. Era alguien parecido. Una mujer que se desvanecía poco a poco mientras el mundo seguía girando. Y una hija que intentaba atraparla con palabras. Que intentaba hacer que su vida significara algo. Que intentaba gritar al mundo, esta persona existió y eso importa. Tardó un año. Un año completo. Había días en que no escribía nada. Días en que miraba la pantalla en blanco y las palabras no venían. Días en que pensaba que todo era una estupidez. Que quién era ella para escribir. Que no tenía talento. Que estaba desperdiciando su tiempo. Pero siempre regresaba. Porque algo dentro de ella necesitaba terminar esa historia. Necesitaba que existiera fuera de su cabeza. Necesitaba demostrar, aunque fuera solo para ella misma, que su mamá había vivido. Que su dolor no era inútil. Que su vida invisible merecía ser vista. Cuando finalmente escribió la última línea, fue un sábado por la mañana. Matilde había estado despierta toda la noche. Cafés tras cafés. Los ojos rojos. La espalda adolorida. Pero finalmente había llegado al final. Y cuando escribió esas últimas palabras, sintió algo extraño. No alegría. No alivio completo. Sino una sensación de vacío. Como cuando terminas un trabajo enorme y no sabes qué hacer con las manos. Se quedó mirando la pantalla. 243 páginas. 72.000 palabras. Un año de su vida convertido en Times New Roman tamaño 12. ¿Y ahora qué? Matilde guardó el archivo. Lo respaldó en 3 lugares diferentes porque le aterraba perderlo. Luego cerró la laptop. Se acostó. Y durmió 14 horas seguidas. Cuando despertó, ya era domingo por la noche. Tenía mensajes de su trabajo preguntando si estaba bien porque no había contestado el teléfono. Mensajes de su papá preguntando si iba a ir a comer. Pero Matilde ignoró todo. Se levantó. Hizo café. Abrió la laptop. Y leyó su historia de principio a fin. Tardó todo el lunes. Su día libre. Leyó sin parar. Y mientras leía, lloraba. Porque reconocía a su mamá en cada página. Reconocía el dolor. Reconocía la soledad. Y también reconocía algo más. Reconocía que tal vez, solo tal vez, esto era bueno. Tal vez esto merecía existir más allá de su laptop. Así que tomó una decisión. Iba a intentar publicarlo. No sabía cómo. No conocía a nadie en el mundo editorial. No tenía contactos. No tenía dinero para pagar un editor profesional. Pero iba a intentarlo. Porque si no lo intentaba, nunca sabría si su mamá realmente había dejado algo en este mundo. Matilde empezó a investigar. Noches enteras en foros de escritores. Videos en YouTube sobre cómo publicar. Artículos sobre editoriales independientes. Aprendió que necesitaba un documento limpio. Con formato profesional. Sin errores ortográficos evidentes. Así que pasó 2 semanas más corrigiendo. Leyendo en voz alta. Buscando errores. Mejorando lo que podía. Luego empezó a buscar editoriales. Las grandes no aceptaban manuscritos sin agente literario. Y conseguir agente literario sin ser nadie era imposible. Así que buscó las pequeñas. Las independientes. Las que publicaban autores nuevos. Hizo una lista de 20. Preparó un correo. Una sinopsis de 2 párrafos. Una pequeña biografía que sonaba más impresionante de lo que era. Y empezó a enviar. Uno por uno. Con esperanza tonta. Con miedo enorme. Con la sensación de estar desnuda frente a desconocidos. La mayoría nunca respondió. Algunos respondieron semanas después con rechazos automáticos. Estimada autora, gracias por tu interés, pero en este momento no aceptamos nuevos manuscritos. Te deseamos éxito en tu carrera literaria. Matilde leía esos correos y sentía una mezcla de decepción y alivio. Decepción porque era un no. Alivio porque al menos era un no rápido.
No le daban falsas esperanzas. Pero había uno. Una editorial chiquita. Editorial Papel y Tinta. Apenas conocida. Con catálogo pequeño. Pero existente. Real. Y ellos sí respondieron. El correo decía: estimada Matilde, hemos recibido tu manuscrito. Nos interesa revisar tu trabajo. ¿Podrías traer una copia impresa para evaluación preliminar? Nuestra editora en jefe, Virginia Solís, puede recibirte el próximo jueves a las 3 de la tarde. Por favor, confirma tu asistencia. Matilde leyó ese correo 7 veces. No lo podía creer. Alguien quería leer su trabajo. Alguien real. Alguien profesional. Respondió de inmediato. Confirmó. Dio las gracias. Y después se dio cuenta de que tenía que imprimir el manuscrito. 243 páginas. En la papelería de su colonia le cobraron 200 pesos. Un dineral para ella. Pero los pagó. Y cuando le entregaron el fajo de hojas, todavía tibio de la impresora, lo sostuvo como si fuera algo sagrado. Pasó los días siguientes en un estado de ansiedad constante. No dormía bien. Comía poco. Repasaba mentalmente qué iba a decir. Cómo se iba a presentar. Practicaba frente al espejo. Hola, soy Matilde Sánchez. Escribí esta historia sobre mi mamá. No, muy personal. Hola, esta es mi primera novela. No, suena amateur. Hola, gracias por recibirme. Sí, eso. Simple. Profesional. El jueves llegó. Matilde se vistió con lo mejor que tenía. Una blusa blanca. Pantalón negro. Sus únicos zapatos formales, que le apretaban porque los había comprado usados. Se peinó. Se maquilló ligeramente. Se miró al espejo. Y casi se echa a reír. Porque seguía viéndose como lo que era. Una cajera de farmacia jugando a ser escritora. Pero ya no había vuelta atrás. Salió de su casa 2 horas antes de la cita. No quería arriesgarse a llegar tarde por el tráfico. Tomó el metro. Después un microbús. Llegó a la colonia Roma con 1 hora de anticipación. Caminó sin rumbo. Viendo las casas bonitas. Los cafés hipsters. La gente que vestía diferente. Que hablaba diferente. Que pertenecía a un mundo al que ella no pertenecía. A las 3:15 se paró frente al edificio. Un edificio viejo. Fachada con azulejos descoloridos. Puerta de madera pesada. Un letrero pequeño, editorial Papel y Tinta, 2º piso. Respiró hondo. Abrió la puerta. Subió las escaleras. Cada escalón sonaba bajo sus pies. Llegó al 2º piso. Otra puerta. Esta con vidrio esmerilado. Tocó. Una voz de mujer dijo: adelante. Matilde abrió. Era una oficina pequeña. Libros por todos lados. Libreros hasta el techo. Pilas de manuscritos en el piso. Un escritorio de madera vieja. Y detrás del escritorio, una mujer. Virginia Solís. 50 y tantos años. Pelo corto y gris. Muy bien cortado. Lentes de pasta negra. Blusa gris. Expresión seria. Mirada afilada. No sonrió cuando Matilde entró. Solo la miró de arriba a abajo. Como evaluando. Como juzgando. Matilde se sintió pequeña. Fuera de lugar. Equivocada. Virginia señaló una silla frente al escritorio. Siéntate. Matilde obedeció. Dejó el manuscrito sobre el escritorio. Virginia lo tomó. Lo sopesó. 243 páginas. ¿Primera novela?, preguntó sin mirarla. Sí, respondió Matilde con voz temblorosa. Virginia asintió. Déjame leer un poco. Y entonces empezó. Virginia abrió el manuscrito. Empezó a leer. Ahí mismo. En ese momento. Frente a Matilde.
Y Matilde no supo qué hacer. ¿Dónde poner las manos? Si mirar o no mirar. Si decir algo o quedarse callada. Optó por quedarse quieta. Mirar sus manos. Contar los segundos. El reloj en la pared marcaba cada tic como una condena. Virginia leía rápido. Pasaba páginas. Sus ojos se movían de izquierda a derecha. De arriba a abajo. Sin expresión. Sin reacción. De vez en cuando fruncía el ceño. O suspiraba. O hacía un pequeño sonido que podía significar cualquier cosa. Matilde sintió como el sudor le bajaba por la espalda. Como su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Virginia podía escucharlo. Pasaron 10 minutos. 20. Media hora. Virginia había leído tal vez 30 o 40 páginas. Matilde calculaba por el grosor de las hojas que ya había pasado. Finalmente, Virginia cerró el manuscrito. Lo dejó sobre el escritorio. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Y entonces levantó la vista. Miró a Matilde directo a los ojos. Y dijo, tu historia no sirve. El mundo se detuvo. Matilde parpadeó. Como si no hubiera escuchado bien. Como si las palabras no tuvieran sentido. Virginia continuó. Su voz era cansada pero firme. No cruel pero tampoco amable. Es demasiado lenta. No pasa nada en las primeras 20 páginas. Solo descripciones. Solo una mujer muriendo. Eso no es suficiente. El lenguaje es básico. Repites las mismas palabras. Las mismas imágenes. Naranjas. Manos. Silencio. Una y otra vez. La estructura es confusa. No hay capítulos claros. No hay división. Es solo un bloque de texto. No hay conflicto externo. Solo interno. Y el conflicto interno sin acción es aburrido. Virginia hizo una pausa. Tomó agua de un vaso que tenía en el escritorio. Matilde no se movió. No respiró. Virginia continuó. Mira, sé que esto es personal para ti. Lo veo en cada línea. Esto fue terapia. Necesitabas escribirlo. Y está bien. Escribir es sanador. Pero la terapia y la literatura son cosas diferentes. La literatura necesita forma. Necesita estructura. Necesita que algo pase. Tú tienes una mujer que muere y una hija que sufre. Eso es todo. No hay giro. No hay sorpresa. No hay nada que haga que el lector quiera seguir. Y francamente, señaló el manuscrito, nadie quiere leer 200 páginas de tristeza sin propósito. Matilde sintió como las lágrimas presionaban detrás de sus ojos. Pero no iba a llorar. No frente a esta mujer. No iba a darle esa satisfacción. Tragó el nudo en su garganta. Asintió. Entiendo, fue todo lo que pudo decir. Virginia se recargó en su silla. Mira, no estoy diciendo que no tengas algo. Hay momentos. Frases sueltas que funcionan. Pero como novela completa, esto no sirve. Mi consejo es que tomes clases. Que leas más. Que estudies estructura. Y tal vez en unos años, cuando tengas más herramientas, puedas volver a intentarlo. Matilde se levantó. Tomó el manuscrito. Murmuró un gracias que sonó hueco. Y salió. Bajó las escaleras con piernas que apenas respondían. Cada escalón era un esfuerzo. Llegó a la calle. La lluvia seguía. Más fuerte ahora. Matilde no abrió paraguas. No tenía. Simplemente empezó a caminar. El manuscrito se mojaba bajo su brazo. Las hojas empezaban a rizarse por la humedad. Y no le importó. Nada importaba. Caminó sin rumbo. Por calles que no conocía. Pasó junto a restaurantes donde la gente comía y reía. Pasó junto a librerías con escaparates llenos de libros exitosos. Pasó junto a cafés donde supuestos escritores tecleaban en sus laptops.
Y se sintió como una impostora. Una tonta que había creído que tenía algo que decir. Una nadie que había intentado ser alguien. Llegó al Parque México cuando ya oscurecía. Sus zapatos estaban empapados. Su ropa pegada al cuerpo. El manuscrito hecho un desastre. Encontró la banca bajo el árbol. Se sentó. Miró las páginas mojadas. Letras corridas. Manchadas. Ilegibles en algunas partes. Como una metáfora de su vida. Algo que intentó crear y que terminó destruido. Abrió el manuscrito en una página al azar. Leyó. Las palabras ya no tenían sentido. Ya no eran bellas. Ya no eran verdad. Eran solo palabras tontas escritas por alguien que no sabía escribir. Virginia tenía razón. Esto era terapia. No literatura. Y la terapia no se publica. Se quedó ahí hasta que el parque cerró. Hasta que un guardia le dijo que tenía que irse. Se levantó como autómata. Tomó un microbús de vuelta a su colonia. Llegó a su departamento pasadas las 11. Se quitó la ropa mojada. La dejó tirada en el piso. Se metió a la cama. Y ahí, finalmente, lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de su mamá. Lloró por el tiempo perdido. Por el sueño tonto. Por creer que era especial. Por pensar que su dolor importaba. Lloró hasta que no quedaron lágrimas. Hasta que solo quedó un vacío enorme. Un vacío que sabía que nada llenaría. Los días siguientes fueron mecánicos. Matilde fue al trabajo. Sonrió. Cobró. Atendió. Como robot. Sus compañeros notaron que estaba rara. ¿Estás bien, Matilde? Sí, solo cansada. ¿Segura? Sí, en serio. Y la dejaban en paz. Porque nadie realmente quiere involucrarse en el dolor ajeno. Es incómodo. Es pesado. Es más fácil aceptar la mentira. Si estoy bien. Todo está bien. Matilde llegaba a casa y miraba su laptop cerrada. Ya no la abría. Ya no escribía. Había guardado el manuscrito en un cajón. Ni siquiera en el cajón bueno. En el de abajo. Donde guardaba cosas que no quería ver. Papeles viejos. Facturas pagadas. Cosas sin importancia. Pasaron semanas. Un mes. 2. Matilde intentó volver a su vida de antes. La vida antes de escribir. Pero algo había cambiado. Había probado algo diferente. Había creído, aunque fuera por un momento, que podía ser más que una cajera. Y ahora que esa ilusión se había roto, la realidad era más gris que nunca. Trabajar. Comer. Dormir. Repetir. Sin propósito. Sin futuro. Sin nada que esperar. A veces, en las noches, pensaba en su mamá. En lo que le había dicho. Solo te enseñé a quedarte. Y Matilde entendía ahora lo que significaba. Su mamá le había enseñado a no huir. A cargar dolor. A sostener cosas pesadas. Pero nadie le había enseñado para qué. Para qué quedarse si no lleva a nada. Para qué cargar si nadie lo ve. Para qué existir si eres invisible. Y entonces, 3 meses después de aquella reunión, un sábado por la mañana, sonó el teléfono de Matilde. Un número desconocido. Normalmente no contestaban números desconocidos. Spam. Ventas. Cosas que no le interesaban. Pero ese día, por alguna razón, contestó. Bueno, dijo con voz somnolienta. Matilde Sánchez, preguntó una voz de mujer. Sí. Habla Virginia Solís. Matilde se despertó de golpe. Se sentó en la cama. Su corazón empezó a acelerarse. Necesito verte, continuó Virginia. Su voz sonaba diferente. Menos segura. Menos fría. Casi temblorosa. ¿Para qué?, preguntó Matilde. Virginia hizo una pausa.
Necesito hablar contigo sobre tu manuscrito. ¿Puedes venir hoy? Matilde no entendía nada. ¿Por qué Virginia querría verla de nuevo? ¿Para humillarla otra vez? ¿Para decirle más razones por las que su historia no servía? No sé, respondió. Virginia insistió. Por favor. Es importante. Matilde dudó. Parte de ella quería colgar. Olvidar. Seguir con su vida gris pero segura. Pero otra parte, una parte pequeña pero terca, tenía curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué sonaba Virginia tan diferente? Está bien, dijo finalmente. ¿A qué hora? A las 3. En mi oficina. Y Virginia colgó sin decir más. Matilde pasó el resto de la mañana en estado de ansiedad. ¿Qué querrá? ¿Habrá encontrado más errores? ¿Querrá explicarle con más detalle por qué su historia es mala? Se duchó. Se vistió casual. Jeans. Sudadera. Ya no intentaba impresionar. Ya no le importaba. Salió de su casa al mediodía. Llegó a la colonia Roma con tiempo de sobra. Caminó sin rumbo. Tomó un café en un puesto ambulante. Miró su reloj. 2:30. Caminó hacia el edificio. Subió las escaleras. Tocó la puerta. Adelante, dijo la voz de Virginia. Matilde entró. Y la escena era diferente. Virginia no estaba sentada tras el escritorio. Estaba de pie junto a la ventana. Mirando la calle. El manuscrito de Matilde estaba sobre la mesa. Pero ahora estaba lleno de notas. Post-its de colores. Páginas marcadas. Subrayados. Virginia se volteó cuando la escuchó entrar. Y Matilde vio algo que no había visto antes. Vio cansancio en sus ojos. Vio tristeza. Vio vulnerabilidad. Gracias por venir, dijo Virginia suavemente. Siéntate. Matilde se sentó. Esperó. Virginia se acercó al escritorio. Tocó el manuscrito con dedos que temblaban ligeramente. Hice algo que normalmente no hago, comenzó. Después de que te fuiste, me quedé pensando en tu historia. No sé por qué. Normalmente rechazo algo y lo olvido. Tengo que hacerlo. Leo decenas de manuscritos al mes. No puedo cargar con todos. Pero el tuyo, hizo una pausa, el tuyo se quedó conmigo. Algo me molestaba. Algo no me dejaba en paz. Así que una noche, hace 2 semanas, lo retomé. Y lo leí. Completo. De principio a fin. Matilde no sabía qué decir. Virginia continuó. Y cuando llegué al final. Cuando leí tu última línea. Virginia miró a Matilde con ojos brillantes. Todo cambió. Entendí algo que no había entendido. Tu historia no es sobre una mujer muriendo. Es sobre lo que significa quedarse. Sobre lo que significa no huir del dolor. Y esa última línea, Virginia tomó el manuscrito y lo abrió en la última página, esta línea lo cambia todo. Virginia leyó en voz alta. Y cuando ya no quedaba nada, cuando el cuerpo era ceniza y el olor a naranja solo un recuerdo, me di cuenta de que mi madre nunca me había enseñado a cocinar, a coser, a limpiar. Me enseñó algo más difícil. Me enseñó a quedarme. Virginia cerró el manuscrito. Su voz temblaba. Esa línea transforma todo lo anterior. Porque durante 242 páginas el lector espera que al final la protagonista aprenda a soltar. A superar. A seguir adelante. Eso es lo que todos los libros de duelo enseñan. Pero tú haces lo contrario. Dices que lo más valioso es aprender a quedarse. A no huir. A sostener el dolor porque ese dolor también es amor. Matilde sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía hablar. Virginia continuó. Me equivoqué contigo. Juzgué tu historia por las primeras 30 páginas. Decidí que sabía lo que era antes de llegar al final. Y eso fue arrogante. Fue estúpido. Fue imperdonable.
Virginia se sentó en el borde del escritorio. Durante años he leído manuscritos. Miles. Y me creí experta en reconocer el valor. Pero me olvidé de algo fundamental. Me olvidé de que algunas historias no revelan su valor de inmediato. Algunas historias necesitan paciencia. Necesitan que llegues hasta el final. Y yo no te di esa paciencia. Y por eso estoy aquí. Disculpándome. Y pidiéndote permiso. ¿Permiso para qué?, preguntó Matilde con voz quebrada. Para publicar tu libro, respondió Virginia. Matilde parpadeó. No entendía. Virginia se acercó. Se arrodilló frente a ella. Una mujer de 50 y tantos años, editora experimentada, arrodillada frente a una cajera de farmacia. Tu historia sirve, Matilde. Sirve más de lo que creí posible. No es perfecta. Necesita trabajo. Edición. Pero el corazón está ahí. La verdad está ahí. Y eso no se puede enseñar. Eso no se aprende. Eso simplemente es. Y tú lo tienes. Matilde no podía dejar de llorar. ¿En serio? Virginia asintió. En serio. Pero necesito que entiendas algo. No voy a publicarlo porque me dé lástima. No voy a publicarlo por caridad. Voy a publicarlo porque creo que el mundo necesita leer esta historia. Porque creo que hay miles de personas cargando dolor en silencio. Creyendo que están solas. Y tu historia les va a decir que no lo están. Que está bien no ser fuerte. Que está bien no superarlo. Que está bien quedarse con el dolor un poco más. Porque ese dolor también es amor. Y el amor no se supera. El amor se carga. Matilde finalmente pudo hablar. Pensé que mi historia no servía. Virginia tomó sus manos. Tu historia sirve. Yo no servía para leerla. Los meses siguientes fueron surrealistas para Matilde. Virginia le explicó el proceso. Iban a trabajar juntas en las ediciones. Pulir el lenguaje. Mejorar el ritmo. Aclarar algunas escenas. Pero sin tocar el corazón. Sin cambiar la verdad. Matilde nunca había trabajado así. Nunca había tenido a alguien revisando cada palabra que escribía. Al principio fue intimidante. Virginia era exigente. Marcaba frases confusas. Señalaba repeticiones. Sugería cortes. Pero siempre con respeto. Siempre explicando por qué. Y Matilde aprendió. Aprendió que escribir y editar son cosas diferentes. Que el primer borrador es para ti. Pero el segundo es para el lector. Aprendió sobre ritmo. Sobre tensión. Sobre cuándo acelerar y cuándo detenerse. Aprendió que menos a veces es más. Que un silencio puede decir más que 1000 palabras. Y aprendió algo más importante. Aprendió que su voz importaba. Que no necesitaba sonar como nadie más. Que su simplicidad no era debilidad. Era autenticidad. Pasaron 4 meses. El manuscrito estaba listo. Virginia diseñó una portada simple. Fondo blanco. Una naranja cortada a la mitad. El título en letras negras. Ceniza y naranja. Autor, Matilde Sánchez. Matilde lloró cuando vio la portada. Porque ahí estaba. Real. Tangible. Su historia ya no existía solo en su laptop. Existía en el mundo. Virginia decidió una primera edición de 1000 ejemplares. Pequeña. Sin riesgos económicos grandes. Sin publicidad. Solo una nota en redes sociales. Un libro nuevo. Una voz nueva. Una historia sobre duelo que no trata de superación sino de permanencia. No pasó nada al principio. Se vendieron 30 ejemplares la primera semana. Amigos de Virginia. Algunos lectores fieles de la editorial. Nada espectacular. Pero luego algo pasó. Una bloguera literaria lo leyó. Escribió una reseña. Una reseña honesta y profunda. Dijo que había llorado.
Que le había removido cosas que creía olvidadas. Que la última línea le había cambiado la perspectiva sobre el duelo. Y esa reseña se compartió. Y más gente lo compró. Y más gente escribió sobre él. Y lentamente, muy lentamente, Ceniza y Naranja empezó a moverse. No fue un éxito masivo. No llegó a las listas de bestsellers. No hubo artículos en periódicos nacionales. Pero encontró sus lectores. Encontró a las personas que lo necesitaban. Matilde empezó a recibir mensajes. Correos. Mensajes en redes sociales. Gente que le contaba sus historias. Sus pérdidas. Sus madres muertas. Sus padres ausentes. Sus dolores que no podían compartir. Y todos decían lo mismo. Gracias por escribir esto. Gracias por decir que está bien no estar bien. Gracias por no decirme que lo supere. Gracias por quedarte. Un día Matilde recibió un mensaje particularmente largo. Era de una mujer en Monterrey. Le contaba que acababa de perder a su padre. Que todo el mundo le decía que tenía que ser fuerte. Que tenía que seguir adelante. Que su padre no querría verla triste. Y ella sentía que estaba haciendo algo mal por no poder superarlo. Por seguir llorando meses después. Hasta que leyó Ceniza y Naranja. Y llegó a la última línea. Y entendió que no estaba rota. Que podía quedarse con su dolor. Que eso también era una forma de amor. Y eso le había dado paz. Matilde leyó ese mensaje en su descanso en la farmacia. Porque sí, seguía trabajando ahí. Seguía siendo cajera. Seguía atendiendo clientes. Porque un libro de 1000 ejemplares no cambia tu situación económica. Pero algo había cambiado. Ahora cuando atendía clientes, cuando cobraba medicamentos, cuando sonreía automáticamente, sabía algo. Sabía que no era solo una cajera. Era una escritora que trabajaba en una farmacia. Y esa distinción, aunque pequeña, era enorme. Virginia y Matilde desarrollaron una amistad real. No una relación profesional forzada. Sino algo genuino. Se reunían a tomar café cada 2 semanas. Hablaban de libros. De vida. De pérdidas. Porque resultó que Virginia también cargaba algo. También había perdido. Una hija. Años atrás. Embarazo de 7 meses. Complicaciones. Muerte repentina. Y Virginia nunca había sabido cómo procesarlo. Se había sumergido en el trabajo. En leer historias ajenas para no enfrentar la propia. Y cuando leyó el manuscrito de Matilde completo, algo en ella se quebró. O más bien, algo se abrió. Y pudo llorar. Pudo decir el nombre de su hija en voz alta. Pudo quedarse con ese dolor en lugar de huir. Virginia le confesó esto a Matilde una tarde. Estaban en un café pequeño en la Condesa. Llovía afuera. Y Virginia, siempre tan controlada, tan profesional, lloró frente a ella. Le agradeció. Porque su libro había hecho lo que años de terapia no lograron. Le había dado permiso de no estar bien. De no superarlo. De quedarse. Y Matilde entendió entonces algo fundamental. Su historia no era solo suya. Era de todos los que habían perdido. De todos los que cargaban dolor. De todos los invisibles que necesitaban ser vistos. Un año después de la publicación, una librería en Coyoacán invitó a Matilde a dar una charla. Matilde casi rechazó. No sabía hablar en público. Le aterraba la idea. Pero Virginia la convenció. Solo sé tú misma. Cuenta tu verdad. Así que Matilde fue. La librería era pequeña. Había tal vez 25 personas. Matilde llevaba su ejemplar gastado de Ceniza y Naranja. El primero que recibió. Con la dedicatoria de Virginia. Subió al pequeño estrado. Miró a la audiencia. Y sintió pánico. Pero entonces vio sus caras. Caras atentas. Caras esperando. Caras de gente que había leído su libro. Que había llorado con él. Que estaba ahí porque su historia les había tocado.
Y el pánico se convirtió en algo más. En responsabilidad. En propósito. Matilde empezó a hablar. Contó sobre su mamá. Sobre las naranjas. Sobre el hospital. Sobre la escritura como salvación. Sobre el rechazo. Sobre Virginia. Sobre la última línea. Y mientras hablaba, vio cómo la gente asentía. Como algunos lloraban. Como otros sonreían con tristeza. Cuando terminó, hubo un silencio. Un silencio lleno. Y entonces una mujer en la primera fila levantó la mano. No para preguntar. Sino para agradecer. Dijo que había perdido a su hermano. Que su familia le decía que ya superara. Que ya habían pasado 2 años. Pero ella no podía. Y se sentía culpable. Hasta que leyó el libro. Y entendió que estaba bien. Que podía quedarse con su hermano un poco más. Después de la charla, varias personas se acercaron. Le contaron sus historias. Sus pérdidas. Sus madres. Sus padres. Sus hermanos. Sus hijos. Y Matilde los escuchó. A todos. Uno por uno. Porque ahora entendía cuál era su trabajo. No solo escribir. Sino escuchar. Sostener. Quedarse. Cuando salió de la librería, ya era noche. Llovía suavemente. Matilde caminó bajo la lluvia. Y sonrió. Porque finalmente entendió algo. Su historia sí servía. Tal vez no como Virginia pensó al principio. No como vehículo comercial. No como bestseller. Sino como puente. Como conexión. Como mano extendida en la oscuridad. Los años pasaron. Matilde escribió otros 2 libros. El segundo sobre su padre ausente. El tercero sobre soledad. Ninguno vendió tanto como el primero. Pero eso no importaba. Porque había encontrado sus lectores. Ese grupo pequeño pero fiel de personas que buscaban verdad. Que querían sentir en lugar de escapar. Que necesitaban historias que reflejaran su dolor en lugar de prometerles que desaparecería. Virginia eventualmente se jubiló. Dejó la editorial en manos más jóvenes. Pero antes escribió un ensayo. Lo tituló, El manuscrito que casi rechazo. En él confesaba su error. Su arrogancia inicial. Y lo que ese libro le había enseñado. El ensayo se publicó en una revista literaria. Y causó impacto. Muchos editores lo leyeron. Y algunos, solo algunos, cambiaron su manera de trabajar. Empezaron a leer completo antes de juzgar. A buscar esas últimas líneas que pueden transformar todo. Matilde siguió trabajando en la farmacia. Nunca se volvió escritora de tiempo completo. Porque no necesitaba eso para validarse. Escribía en las mañanas antes del trabajo. En las noches después del trabajo. En sus días libres. Y eso era suficiente. Porque escribir no era su trabajo. Era su manera de respirar. Su manera de quedarse viva. Su manera de honrar a su mamá y a todos los que se habían ido. Una tarde, años después, Matilde estaba cerrando la farmacia. Era su turno de noche. Ya eran las 10. Estaba sola. Contando el dinero de la caja. Y entró una mujer joven. 20 y pocos años. Ojos rojos de llorar. Necesito algo para dormir, dijo con voz quebrada. Matilde la miró. Reconoció esa mirada. Esa desesperación. Ese dolor que no cabe en el cuerpo. Matilde le vendió lo que necesitaba. Pero antes de que la chica se fuera, le preguntó, ¿estás bien? La chica se detuvo. Nadie le había preguntado eso en semanas. Y se quebró. Mi mamá murió hace 2 meses, dijo. Y no puedo. No puedo superarlo. Y todos me dicen que ya debería estar mejor. Pero no estoy mejor. Estoy peor. Matilde salió de detrás del mostrador. Se acercó a la chica. Y le dijo suavemente, no tienes que superarlo. Puedes quedarte ahí un poco más. Está bien.
La chica la miró con ojos confundidos. Matilde fue a su mochila. Sacó un ejemplar de Ceniza y Naranja. Siempre cargaba uno. Para momentos así. Se lo dio. Lee esto. Y cuando llegues a la última línea, vas a entender. La chica tomó el libro. Miró la portada. Leyó el título. Y asintió. Gracias, murmuró. Y se fue. Matilde nunca supo si esa chica leyó el libro. Nunca supo si le ayudó. Pero no importaba. Porque había hecho lo que pudo. Había extendido la mano. Había dicho, yo también. No estás sola. Y eso era suficiente. Porque al final, eso es lo que las historias hacen. No resuelven. No curan. No arreglan. Solo acompañan. Solo dicen, alguien más sintió esto. Alguien más cargó esto. Y sobrevivió. Y tú también puedes. Matilde murió muchos años después. Ya era mayor. Había escrito 7 libros en total. Ninguno famoso. Pero todos leídos. Todos necesarios. Murió en su casa. En su cama. Rodeada de sus libros. De sus cuadernos. De todas las historias que alcanzó a contar. Y cuando murió, había algo en su mesa de noche. Un cuaderno abierto. Una historia nueva que no terminó. Y en la última página que escribió, había una línea. Una última línea. Decía, al final, lo único que queda son las historias que nos atrevimos a contar y las manos que sostuvimos en la oscuridad. Virginia fue al funeral. Llevaba en sus manos un ejemplar viejo de Ceniza y Naranja. El primero. El que Matilde le había firmado años atrás. Para Virginia, quien me enseñó que mi historia sí servía. Virginia lloró en silencio. Porque había perdido a una amiga. Pero también porque sabía que Matilde había hecho lo que vino a hacer. Había contado su verdad. Había sido vista. Había importado. Y eso era más de lo que la mayoría logra. Virginia guardó ese libro en su librero. En el lugar más visible. Y cada vez que lo veía, recordaba. Recordaba que casi descarta la historia más importante que publicó. Recordaba que el valor no siempre es evidente. Y recordaba que su trabajo no era juzgar. Era dar espacio. Dar voz. Dar oportunidad. Años después del funeral, una estudiante universitaria escribió su tesis sobre Ceniza y Naranja. Analizó su impacto. Entrevistó lectores. Y descubrió algo fascinante. El libro había vendido en total solo 5.000 ejemplares. Una cifra ridícula en términos comerciales. Pero cada uno de esos 5.000 ejemplares había tocado profundamente a su lector. Muchos lo habían regalado. Lo habían recomendado. Lo habían citado en terapia. En funerales. En momentos oscuros. Y así, aunque el número oficial era pequeño, el alcance real era inmenso. Porque algunas historias no se miden en ventas. Se miden en corazones tocados. En vidas cambiadas. En personas que sintieron menos solas. La tesis terminaba con una pregunta: ¿qué hace que una historia sirva? Y la respuesta era simple. Una historia sirve cuando dice una verdad. Cuando viene de un lugar real. Cuando no intenta impresionar sino conectar. Cuando no busca éxito sino comprensión. Y Ceniza y Naranja hacía todo eso. No era perfecta. No era brillante técnicamente. Pero era verdad. Era sangre. Era dolor convertido en palabras. Y eso, al final, era lo único que importaba. Tu historia no sirve, le habían dicho a Matilde. Pero se habían equivocado. Su historia servía exactamente para lo que necesitaba servir. Para decir, no estás solo. Para decir, está bien no estar bien. Para decir, el amor no se supera, se carga. Y esas palabras, esas simples palabras, habían cambiado vidas. Hoy, Ceniza y Naranja todavía se vende. En pequeñas cantidades. En librerías independientes.
En recomendaciones susurradas. No está en las listas de bestsellers. No está en las mesas de novedades. Está en las secciones de fondo. En los estantes olvidados. Esperando. Esperando a que la persona correcta lo encuentre. La persona que lo necesita. La persona que está cargando dolor y cree que está sola. Y cuando esa persona lo encuentra, cuando lee esas páginas, cuando llega a la última línea, algo mágico pasa. Dos soledades se tocan. Dos dolores se reconocen. Y por un momento, nadie está solo. Esa es la promesa de las historias verdaderas. No que van a resolver todo. No que van a curar todo. Sino que van a acompañar. Que van a sostener la mano. Que van a quedarse cuando todos los demás se van. Y Matilde Sánchez, cajera de farmacia, escritora invisible, cumplió esa promesa. Su historia sirvió. Y sigue sirviendo. Una vida a la vez. Un corazón a la vez. Una última línea a la vez.